Seguimos aquí, abriendo la mañana. Miren, en este momento vamos a recibir de manera muy grata a nuestro querido amigo Guarocuya Félix. Guarocuya Félix es el secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana y ex director de la Dirección General de Impuestos Internos. Bienvenido, don Guarocuya, abriendo la mañana. Muchas gracias, Dari, y a todos ustedes por 25% del tiempo. Ajá. Solamente. Entonces fui ex gerente de Bandets. Ah, sí, sí. Estuve en superintendencia de valores. De valores, sí. Donde más tiempo duré fue como responsable de planificación, que fui director nacional. ¿Cuánto tiempo usted mantuvo en la Dirección General de Impuestos? 3 años y 11 meses. Sí, pero no. Pero 3 años es importante, Guarocuya. Que queda ahí como que director de impuestos, lo único, ¿no? Lo digo en el buen sentido, lo digo que no solo es hablar de impuestos. No, pero usted... Por Dios. Claro que sí, no. Y sí, es ciertamente, y lo reconocemos. Y en planificación más tiempo. Tuvo mucho más tiempo, claro, eso sí lo sé. Casi lo sé, lo que pasa es que usted sabe que de lo que atrae la Dirección General de Impuestos Internos. De hecho, yo creo que tuve más incidencia en las reformas que tuvimos que hacer después de la crisis de la siendo responsable del Planificación Nacional. Primero como director nacional, como secretario, cuando hicimos la reforma, que creamos la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. Permanentemente, pues tuvimos que cambiar en ese momento 16 legislaciones diferentes, más todo el tema de la Constitución en el 2010. O sea que, lo digo esto para un poco, sí, para poner en contexto, ¿no? Guarocuya, el gobierno hace unos días anunció que va a subsidiar la producción de pollos y de maíz para que los productos derivados del maíz, como la harina, el pan, mantengan su precio, y en el tema del pollo, una escalada alcista también mantener el costo mientras se ejecuta o se concreta el tema de la tasa cero para la importación de algunos productos. La visión que tiene la Secretaría Económica del PLD sobre estas medidas, hago la referencia porque obviamente las críticas al proyecto de ley o a la ley 6-22 sobre tasa cero, la crítica era dirigida a que no se protegía a los productores. Y entiendo yo, como obviamente no soy un conocedor en términos económicos, sino de que esta medida pudiera ayudar a los productores de pollo y a los productores de estos productos. Yo estoy confundida, porque entonces no entiendo las dos medidas. O sea, ¿realmente tiene algún efecto tenerla compaginada, no ver si hacer una o la otra? A ver, precisamente en este mismo programa analizamos este tema, ¿no? Antes de que se aprobara la ley que establece un arancel cero transitorio, y hablábamos que lo que tenía que haber hecho el gobierno prácticamente desde el inicio del gobierno era continuar con los programas de apoyo al sector agropecuario, porque era garantizar, y es garantizar, la seguridad alimentaria del país, más allá del costo que eso tiene en términos de los subsidios que puede, del punto de vista fiscal que tienen los subsidios. ¿Por qué? Porque además estábamos en unas condiciones muy particulares, que los efectos generados por la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, no lo sabíamos, el mundo no lo sabía, que Rusia iba a invadir a Ucrania, y lo que ha hecho el gobierno es hacer, digamos, una secuencia que no es la más correcta desde el punto de vista de política económica, porque lo correcto era haber mantenido los subsidios y no necesariamente haber aplicado un arancel cero de manera transitoria durante 6 meses. Yo creo que la posición que fijó el Partido de la Liberación Dominicana fue muy clara en su momento y es la que ha seguido fijando desde el pasado año, en el sentido de que era mantener bajo toda circunstancia el apoyo a la producción agropecuaria para garantizar esa seguridad alimentaria que ya el país había ganado, sobre todo teniendo una independencia en términos relativos de un 82% de los bienes consumidos en la canasta básica producidos a nivel local. Era mantener los programas, ¿no? Era mantener los programas. O sea, que estas dos medidas no eran necesarias, Guarocuya, o por lo menos... Son necesarias.
Lo que debió de haberse hecho es desde el principio, no es estar haciendo anuncios de manera recurrente de que vamos a hacer, era hacer, tomar las medidas, haberla mantenido. Fíjate que cuando el gobierno asume el equipo que está ahora en el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, asume la responsabilidad de gobernar, desmontó muchos de los programas que ya se tenían. Lo desmontó por motivos políticos partidarios, muchos de los técnicos que trabajaban en ese sector fueron despedidos innecesariamente, eran profesionales, no necesariamente militaban en el Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, una gran parte de esos técnicos no militaban en el Partido de la Liberación Dominicana. Simplemente se tomaron decisiones porque todo lo que venía de la anterior administración, en principio, era malo, era negativo. Entonces, eso lo que le ha hecho es mucho daño al país. Hace unos días, la Dirección General de Impuestos Internos comunicó que había recaudado en el año 2022 68.195 millones, un 114.4% por encima del estimado del presupuesto. Es decir, hablando de 8.591 millones por encima. Esos números, desde el punto de vista del análisis que ustedes han podido hacer, ¿son reales? Hay estadísticas de que en otras ocasiones la República Dominicana haya tenido ese comportamiento de que se aumente la estimación en términos de recaudación de lo que se coloca en el presupuesto nacional. Sí, claro, no es nada extraordinario y sobre todo en un contexto inflacionario. Si tú descuentas la inflación, te vas a dar cuenta que en términos reales las recaudaciones se mantienen más o menos estables. Cuando digo en términos reales, cuando le quitas la inflación. Por lo tanto, cuando tienes un contexto de inflación, la recaudación en los países crece, pero porque tienes un componente que está siendo impactado por el incremento de los precios. No es nada extraordinario, al contrario, es algo que debería preocupar porque son ingresos que en el mediano plazo se te hacen negativos. Es decir, que la inflación, cuando hay inflación, para entender, hay mayor niveles de recaudación. es decir, aumenta la recaudación. Claro, ¿por qué? Porque te aumenta la base sobre lo que tú liquidas, de liquidación de los impuestos, y por lo tanto... ¿Y por qué no lo explican eso? Hay un efecto precio. ¿Por qué no lo explican? ¿Por qué, por ejemplo, cuando sale esa información, yo no escuché a ningún técnico económico decir que eso no es un logro porque ese aumento en términos de la recaudación es producto de la alta inflación? Te voy a hacer una anécdota. Era una reunión de política económica, el pasado presidente Medina, un responsable de la política económica en esas reuniones, en esos días había incrementado ligeramente los precios del petróleo a nivel internacional y se había reflejado en los precios internos. Y un responsable le dijo, bueno, presidente, quizás eso es buena noticia porque van a mejorar las recaudaciones. Y el presidente le dijo, muy mala noticia, muy mala noticia. Una sociedad no puede alegrarse de que se incrementen las recaudaciones porque incrementen los precios de los combustibles, porque impacta más negativamente al aparato productivo y a la gente que el volumen de lo que nosotros vamos a recaudar. Eso es muy mala noticia. Entonces, cuando hablamos de inflación, en un contexto de esa naturaleza, lo que estamos hablando es de que es un impuesto indirecto que saca los recursos de los bolsillos de los más pobres. Si este año acumulado tú tienes medido un mes a otro, es decir, del mes de abril del año, un 9,64, eso quiere decir que tú disminuiste en 9 pesos con 64 centavos de cada 100 el ingreso de las personas. Es decir, una persona que ganaba 100 pesos en abril del año pasado, hoy gana 91,40. Tiene 9 pesos con 60 centavos menos que se lo traga la inflación. Eso es lo que quiere decir. Y por lo tanto, no creo que son buenas noticias en ese sentido de que un incremento de la recaudación esté siendo impactado y afectado por los niveles de inflación que tiene la economía de la República Dominicana. Somos el cuarto país con mayor nivel de inflación de la región. Evidentemente que hay varios aspectos que lo explican, el hecho de que es una economía pequeña y muy abierta. Eso quiere decir que depende mucho del comercio exterior, el tamaño del producto.
depende más, por ejemplo, que la economía norteamericana. Nosotros dependemos el doble más del comercio exterior que lo que depende de Estados Unidos. Estados Unidos en ese sentido es una economía relativamente cerrada. Me explico a mí mismo. De cada $100 que produce la economía norteamericana, exportaciones e importaciones impactan en $24 aproximadamente. En la economía dominicana son unos $42 Y de aproximadamente. cada $100 que ingresa a República Dominicana, ¿qué porcentaje nosotros podemos estimar que proviene de relaciones con Estados Unidos? Con Estados Unidos es una relación bastante estrecha, porque Estados Unidos es el principal socio comercial Sí, de la República Dominicana. De 100 pesos, ¿cuánto nosotros podemos estimar que dice que proviene de la economía de Estados Unidos? En torno a unos 60 centavos de dólar, por diferentes vías, porque tienes que sumarle la parte correspondiente a las remesas. La remesa es un ingreso importante para la economía dominicana. Pero si nosotros, y vienen fundamentalmente si de los extraemos Estados la Unidos. remesa En términos de comercio, queremos hacer de de los términos de comercio, intercambio de comercio, de 100 vamos a suponer de $100 que ingresen a la economía de República Dominicana, ¿cuánto provienen por encima de de ese concepto? $40. Pero $40, es el 40%. Pero tienes que tomar en cuenta de que esto varía de un año a otro, no Sí. siempre se mantiene estático, es más o menos en promedio. Yo le hago la pregunta en función de que entonces, si Estados Unidos tiene alta inflación, Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, por eso nosotros estamos en la zona dólar. Si nuestro principal socio comercial fuese la Unión Europea, fuésemos de la zona euro. Es correcto, y pero por lo tanto, lo que ocurre, y no en todo Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, impacta directamente en la economía dominicana. lo que quiero contextualizar es el hecho de que si Estados Unidos o afuera tiene una situación de inflación, esa inflación es nosotros natural. Por supuesto, eso es lo que los economistas llaman mecanismo de transmisión. Recuerdo que también en este mismo Entonces, programa hablamos Y por ende, de ahora este mismo tema. Estados Unidos está inmerso en una inflación Hablamos de sumamente este fuerte. tema, claro, hablamos de este tema cuando hablábamos del impacto que tenía la invasión de Rusia a Ucrania, de cuál es el impacto que iba a tener. En ese momento hablaba de los mecanismos de transmisión, como le llaman los economistas. ¿Cuáles son? El primero es el comercio, el segundo es la inversión, el tercero es la remesa, pero tenemos también el aspecto migratorio o el aspecto de turismo. República Dominicana, estimado para este año, recibe un impacto en torno a $405 millones menos solo por disminución del turismo proveniente de Rusia y de Ucrania, sin contar los otros aspectos que tienen que ver con el comercio, menos con inversión extranjera. Si esto ocurre con Rusia y con Ucrania, imagínate que no nos ocurre con Estados Unidos. Por eso decimos que cuando una economía es pequeña y muy abierta, el impacto que tienen los precios internacionales, y en este caso de tu socio comercial, es mucho mayor en tu economía. Esa es la explicación. Eso es así, eso es así. Yo voy a ponerla, te la voy a poner un poco dura, ¿Cómo? esta pregunta, ¿no? Sí, por Dios. Bueno, cuyo abrió los ojos. No, para nada. En el gobierno del PLD se crearon un sinnúmero de impuestos al combustible, que fue en el gobierno pasado. ¿Por qué en Haití, ahorita, hoy, la gasolina está a 171 pesos el galón, ahí mismo en Haití? Ahora están yendo a comprar gasolina a Haití, la parte fronteriza. Es una pregunta, la relación. Dos, ¿cuál es el impuesto más odioso para la clase media y la clase pobre que hay en la República Dominicana? Y tres, ¿qué ha aportado China, las relaciones de China, República Dominicana, a nuestra economía? Son tres preguntitas suaves. A ver, son tres preguntas y yo creo que cada una requiere un poco de detenimiento para explicar. Lo primero es que la estructura tributaria de Haití es diferente a la estructura tributaria de República Dominicana y también eso se aplica a la parte de los impuestos. Yo no soy experto en estructura tributaria haitiana, por lo tanto no le puedo hacer una comparación adecuada entre por qué la estructura impositiva de Haití, en el caso de los impuestos, es una y República Dominicana es otra. Así es que lamento mucho no ser un experto en estructura tributaria de la economía de Haití. El segundo aspecto es que Haití recibe mucho combustible de contrabando. Y esto sí, porque esto lo veía siendo responsable de, en su momento, impuestos internos, pero también teniendo otras responsabilidades, como hablaba hace un momento en planificación, por ejemplo. Veíamos que ocurría en la economía haitiana
y cómo eso impactaba la economía de República Dominicana. El segundo aspecto es qué aportes hace China a la economía dominicana. China es el socio comercial de la República Dominicana por el lado de las importaciones. Nosotros estábamos importando de China 2.200 millones de dólares aproximadamente al año en bienes y servicios, fundamentalmente equipos intermedios y maquinarias que van al aparato productivo de la República Dominicana y determinados insumos que son fundamentales para determinadas industrias. Tomo la referencia previo a la pandemia porque la tendencia es que volvamos a esos números de intercambio comercial y además probablemente siga creciendo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la economía dominicana necesita muchas importaciones en su aparato productivo para generar una unidad de bien o servicio, para generar un dólar. Necesitamos importar desde combustibles hasta los insumos que utilizamos en prácticamente todos los elementos que nosotros fabricamos en el país. La tercera pregunta está relacionada con... El impuesto más fuerte, más duro para la clase media dominicana. Los impuestos más difíciles siempre son los impuestos indirectos, porque son los impuestos que no puedes, digamos, eludir, no lo puedes evitar. Y República Dominicana tiene una estructura impositiva que sigue siendo regresiva. Es verdad que en el 2012 tuvimos un incremento de progresividad. Esto es lo que quiere decir, en el 2012 con la reforma que se realizó, que fue la última reforma tributaria, digamos, más o menos importante, todos los días se reforma la estructura tributaria del país, porque hay leyes que parcialmente van modificando determinados impuestos, o la propia reforma trae su propia contrarreforma, en el sentido que establece calendarios para desmontar determinadas figuras impositivas, y hoy tenemos un sistema difícil de administrar desde el punto de vista de la gestión tributaria. Pero el impuesto siempre más difícil para las personas son los impuestos indirectos. Pero el impuesto directo, como el impuesto sobre la renta, solo eres sujeto de él si generas el ingreso correspondiente. No le afecta a un tercero. A la mayoría no le afecta porque la mayoría no llega a tener un ingreso. Claro, no está en ese nivel de ingreso. No, porque tiene que producir por encima. Ya el que está ahí es porque... Bueno, es porque ya comienza a ser objeto de tributación en función de su nivel de ingreso. Correcto. Entonces los impuestos indirectos siempre son los impuestos más difíciles para las personas porque son impuestos que no puedes de ninguna manera eludir. Precisamente, Borocuya, hablando de la comparación que hacía, que se ha puesto de manifiesto este fin de semana de lo que cuesta un galón de combustible en República Dominicana y Haití, realmente es así. Mi pregunta es, que conoce bien ese tema, en porcentaje, ¿cuál es la carga de impuesto que tiene un galón de gasolina aquí en la República Dominicana? Porque sabemos que ese es el mayor costo de un galón de combustible aquí. Tiene un % importante. Y fíjate que... ¿Cuánto oscila más o menos? No te puedo decir el número porque no lo tengo así en la cabeza, ¿no? Lo que nosotros tenemos es una combinación de impuestos a los combustibles. Muchas leyes. Pero fundamentalmente una ley, que es la ley de combustibles, que es la que establece el impuesto de entrada, que es una especie de mezcla entre ad valorem e impuesto específico. Es decir, una combinación entre varios tipos de figura impositiva, y luego se estableció una contribución específica para mejorar el transporte en el año 2012. Ese dinero no se sabe Sí, dónde pero está. todo proviene de reformas fiscales, no propiamente de la ley de hidrocarburos. O sea, la ley fundamental sigue siendo la ley de hidrocarburos. Claro que sí. Y el impuesto a los combustibles representa en torno a un 12-14% del total de las recaudaciones. Es un país que tiene un alto nivel de consumo de combustible. Entonces, este es un tema muy serio, quiero decir, el tema. ¿Por qué? Porque es un país dependiente de los combustibles importados, que no producimos. Tengo un amigo que dice que República Dominicana es adicto a la gasolina. O sea, nosotros tenemos una adicción a la gasolina. No, la gasolina aquí, sentido, la ¿no? gasolina la aquí, gasolina en sentido amplio. La gasolina aquí mueve todo. Quiere decir que es un impuesto, son ingresos muy importantes. Hay gente que es fanático de la gasolina. Los impuestos. Son fanáticos. Daddy Yankee debió componer esa canción para República Dominicana. Esa canción la hicieron para los dominicanos. Sí. ¿Y la formulita de Hito? Al final no se ha modificado. Fíjate. No, ni se ha aplicado ninguna otra fórmula. Bueno, a ver, es que... ¿Tú entiendes se puede aplicar. ¿Tú entiendes que hay que modificarla?
Mira, si tú me preguntas técnicamente Sí. si tiene alguna variación la propuesta que está en el Congreso con relación a lo que ya se aplica, en realidad no. Yo creo que el valor agregado, si es que alguno tiene, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso y que no ha tenido mucho impacto, es quizás tomar resoluciones que ya se aplican y ponerlo en un único cuerpo, digamos, legislativo, pero no va a haber ninguna variación en los precios de los combustibles. Fíjate que el gobierno es un tema que finalmente lo dejó un tanto de lado porque tengo la impresión de que se ha dado cuenta de que el impacto que iba a tener no iba a ser el Los esperado, impuestos ¿no? que se integran a trámites, a trámites de documentos, pasaporte, Esos no son impuestos. no son impuestos. No, nosotros tenemos una confusión terrible Sí, no, en déjame- nuestro lenguaje. no te lo- Esos son tasas. Ahí quiero llegar para explicarlo, porque quiero llegar ahí. Y esto lo hago a propósito de una queja que hay, sobre todo en el exterior, sobre la posibilidad de la privatización Es de que, los... pero esos no son impuestos. Pero ahí quiero que expliquemos Hay diferencia en Impuestos tasa y y arbitrio. tasas. Vamos a es ver, correcto, exactamente. Tres cosas. Claro, Yo que creo lo mismo la gente yo creo que piensa con el tema de los usted combustibles. tiene aquí un especialista mucho más profundo que yo en estos temas. No, que don Luis José. imposible. Sí, Yo no conozco nada de eso. Sí, porque don Luis José, perdón, don Luis José fue congresista muchos años, No, fue presidente de la Cámara de claro. Diputados. Me tocó trabajar mucho Conmigo con él, mucho, porque presidiendo comisiones importantes en el Congreso y yo teniendo la responsabilidad de la planificación nacional, que como he dicho, era más importante que ser director de impuestos. Y no hemos quedado solamente en el tema de y peleamos de- mucho de ahí, peleamos impuestos. Sí. completo ahí. Pero fíjate que hay esa diferencia. Pero es importante esa explicación, por ejemplo, la pero cédula, la va- licencia de no, no, conducir, pero vamos- el pasaporte. Pero fíjate, los arbitrios Todo. es una competencia que Municipal. tienen los municipios, los municipios, es decir, los los alcaldes. gobiernos municipales, los ayuntamientos. Los consejos. De acuerdo, aunque tienen también capacidad tributaria los ayuntamientos, pero fundamentalmente se les denomina Arbitrio porque son municipales. Bueno, no por tienen otra razón, características y por el propio origen Sí. de esa, digamos, la Y que son locales, no son nacionales. sí, pero también tienen capacidad tributaria local. Ok. Es limitada, pero sí la tienen. El segundo aspecto son las tasas. La tasa es lo que se paga por un servicio. Cuando nosotros vamos y hacemos la renovación de la licencia, o hacemos la renovación del pasaporte, o tenemos que renovar La la licencia. cédula. La licencia es un impuesto. No, son Tasa también. tasas. No, tasa Son también. tasas. La tasa es cuando uno paga por un servicio Por que un ofrece servicio, sí. algún tipo de agencia del Estado, algún tipo de institución estatal. La mayoría son tasas. Pero eso en no va a la temas renta. ambientales Eso no son va a la renta. tasas. No, eso no va a la renta. Eso. La reforma que hicimos en la pasada administración, que comenzó primero en el gobierno del presidente Fernández y luego se amplió y se profundizó en el gobierno del presidente Danilo Medina, fue el tema de tesorería, de que todos esos ingresos fuesen al tesoro A la público, cuenta única. a la cuenta única Estado, del sí. tesoro para poder transparentar todos los ingresos de las instituciones por tasas y servicios que ofrecen a los ciudadanos. Y luego tenemos la estructura impositiva, los impuestos, que son diferentes a las tasas. Un impuesto no es por un servicio directo que te hace una agencia, por ejemplo, y luego tiene los precios de venta de servicios, que la gente también lo confunde. Cuando tú pagas la energía eléctrica, Pero, ¿tú sabes por qué te hago la tú pregunta? pagas Porque el precio de un bien privado, aunque lo genere una empresa cuya propiedad sea estatal o propiedad sea mixta. Entonces Ok. son Te hago la cosas pregunta totalmente diferentes. porque obviamente la población lo ve como impuesto. Ah, Las sí. tasas. Claro, yo estoy claro en eso, solo que quiero explicar. Por ejemplo, si tú vas a cualquier plataforma de pago de un banco, por lo menos el Banco del Estado, el Banco de Reserva, No, cualquiera. Da igual. tiene forma de pagos y dice servicios e impuestos. Sí. Y yo le doy a impuestos. Aquí me sale impuesto DGA, DGI, impuesto AME, impuesto Infotel. Eso es incorrecto. No, pero por eso es que yo quiero orientar. Aclarar a la población. Eso Por es eso yo quiero, absolutamente por eso yo quiero incorrecto y debería de orientar. exigírsele. Por ejemplo, cuando una persona va y coloca... Debería exigírsele a las
Institución a las bancaria. plataformas Claro, que aclaren, claro. y ya esto es una competencia de impuestos internos, de pedirle que aclaren de forma efectiva Y que además incluso debería ser a través de la superintendencia de bancos. establezcan correctamente cuál es la denominación que corresponde. Por ejemplo, el caso de Ahmed no es ni siquiera, no es una tasa, Es una multa. ni es un impuesto, es una multa por una falta Si usted no la comete, no tiene que no pagarla. tiene que pagarla. Así es. Entonces, son temas muy diferenciados, entonces tienen un gran error en las plataformas bancarias y ojalá Entonces, puedan corregirlo. esa dinámica, por ejemplo, de lo que está tratando de imponer la Cancillería, eso ¿a dónde va ese dinero? A ver, es que lo que está... Ah, Tú me privado. preguntas Dice que de la... si dicen que están tratando de privatizar los servicios consulares. A ver, no es privatizar los servicios consulares, si interpreto correctamente, es privatizar la gestión del servicio consular, que no el servicio consular, que son dos cosas diferentes. Esos son opciones políticas. Son opciones. No somos el único país que potencialmente podría hacerlo. Muchos de los países con mayor nivel de desarrollo tienen terciarizado ese servicio. Ya es una discusión. Lo que pasa No es que incorrecto, entonces. no, lo que pasa es que hay un nivel No. de desconfianza. Pero de la administración. déjeme decirle, esto no es un tema correcto ni incorrecto, es un tema de opciones. Claro. Entonces, fíjate que Impuesto Interno tuvo terciarizado el servicio de la tarjeta turística durante muchos años. Sí. Era a través de una empresa privada que se distribuía la tarjeta de turista. Originalmente se hacía a través de los consulados y se entendió Yo que estoy era de mucho acuerdo. más Y eficiente. se quitó los consulados y se Exacto, pasó, y se a, una pasó a una empresa empresa que lo gestionaba conjuntamente con los consulados. Pero posteriormente a eso, luego se integró en el ticket aéreo. Entonces, son opciones de gestión de un determinado tipo de servicio, por lo tanto no es ni mejor ni peor. Tú puedes en un momento determinado decir, mira, en este momento es lo que corresponde y en otro momento no corresponde, pero no se puede demonizar. Es decir, esto no es malo per se. Esto va a depender mucho de la circunstancia y del beneficio potencial que tenga terciarizar ese servicio. Y de lo eficiente que sea el Y servicio. el Exactamente. tema, me llega también, el tema de lo Pero no se privatiza la parte correspondiente al la servicio gestión a lo que tú estarías terciarizando es la gestión, no el control que tiene el Estado sobre el servicio en sí. y el tema de los $10 a los turistas, eso sí es un impuesto, ¿verdad? A ver, eso es un impuesto de circulación. De circulación. Entonces, Pero- ¿cómo segregar? Porque la queja es que, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos y vengo a República Dominicana Mira, y tengo que... Y a se ha ver. hecho tan difícil, porque déjeme decirle que me consta Es que es complicado. la intención del presidente de desmontar esa parte, sobre todo no viene de esta administración, viene de la No, pasada administración, el esfuerzo. Porque, fíjate qué pasa, en la medida en que los dominicanos tenemos más de una nacionalidad, se hace mucho más complejo. ¿Por qué? Porque es más difícil discriminar a cada ciudadano. Claro, si tú ingresas que con una tiene- nacionalidad... Exactamente, entonces La tú recomendación es ingresas que o sales ingreses con una o vuelves y sales con otra, entonces eso hace más difícil discriminar. Evidentemente que la tecnología ayuda en este proceso y el costo de y hay un proceso de evolución, pero bueno, someterte al tema del proceso de evolución también es un poco engorroso. Ahí es tratar de discriminar entre esos ciudadanos que tienen más de una nacionalidad. El que tiene una nacionalidad tiene menos problemas, tiene el pasaporte dominicano y punto. Claro. El problema es cuando tú sales y entras con otro pasaporte o con un documento que no necesariamente un pasaporte y sigue siendo dominicano, pero es extranjero el documento y ahí es que se genera la dificultad. Yo creo que les voy a cobrar a ustedes toda esta consulta tributaria. tributaria, Porque esto ha sí. sido más un programa de consulta tributaria, tributaria, más que de porque eso- orientación, claro. Orientación tributaria. Es que como la Orgullo gente Félix. que nos está escuchando o no está viendo, la parte de Cancillería, de llamado pasaporte privado, los impuestos, es que falta explicación a la ciudadanía. Yo creo que Porque sí. sencillamente decirle, mira, porque existen, yo fui cónsul en Panamá durante 3 años, se llaman consulados rentados. Así es, hay los consulados honorarios y los consulados rentados. Y rentados. Consulados rentados es que tú, de lo que tú ganas, tú pagas tus empleados, tu luz, tu local, todo. Y manda a la República Dominicana lo que es del Estado. Y hay otros que son honorarios. Por ejemplo, cuando yo embajador en Nicaragua, se me pasaban 3 meses y yo no mandaba a la República Dominicana ni 100 pesos.
O sea que Bueno, porque el volumen de... porque allá no hay de dominicanos, y el relaciones volumen hay, que hay allá no había gente buscando pasaporte, Así es. no había nada. O sea que eso hay que aclararlo solamente porque se puede. Siempre es posible. Yo creo que Posible. la función de cualquier gobierno siempre es comunicar y explicar las acciones que toman y explicarlas muchas Explicar, veces. Y porque muchas parece que, veces, que no muchas quieren veces, muchas hacer rico veces, los consos también. y muchas veces. Parece que quieren quitarle también esa manteca que ellos producen ahí. Bueno, yo creo que Porque si es un sector privado, tiene que dar claro el dinero donde Hay entra. transparencia. Hay un poco de transparencia, sí. Bueno, yo creo que esas son opciones que tiene la actual administración y Sí. las podrá valorar y nosotros en su momento Dos valoraremos el preguntas, efecto que Guaracuya. La primera es, de manera muy breve, por ejemplo, apostando a la información de la DGI, de que aumentó que hay 8.000 millones que están por encima de la estimación del presupuesto. ¿Cómo se integra ese dinero al presupuesto? Es decir, ¿qué se hace con ese dinero que no estaba previsto? siempre está previsto. No, porque recuerda que la pregunta va siempre desde el punto de la ignorancia del procedimiento. Tú tienes un experto al lado. Sí, pero la pregunta va desde la ignorancia del procedimiento. Es decir, el procedimiento no lo conocemos. Por ejemplo, nosotros estimamos que van a entrar 100 millones de pesos. Y te entraron 108. Y entraron 108. Y hay 8 millones que no estaban. Que no estaban en el presupuesto que nosotros... No, Dari, vamos por partes. Tú tienes un proyecto de ley que luego se convierte en Sí. que es un presupuesto general del Estado, De ingreso, donde tú tienes contemplado el ingreso, el gasto y el crédito. Y está previsto, todo previsto el déficit, si va a generar déficit, o superávit, si genera superávit. Si tú tienes un mejor desempeño por el lado de las recaudaciones, tú lo que vas a hacer es disminuir tu déficit. Ya. Punto. Sí, no, lo que pasa es que no hay nada complicado. El dinero aquí... No hay nada complicado. Y No, si que aquí ese el dinero nivel de el ingreso... dinero aquí hay que explicarlo con manzanas, y si ese nivel de ingreso supera la totalidad de lo que tienes presupuestado en el gasto y no tienes que tomar prestado, ya lo van porque vas a tener el dinero superávit. aquí hay que explicarlo con manzanas, porque aquí la gente se hace una idea. Esos 8.000 pesos se lo llevan. Eso es buena noticia de que haya un Claro, buen desempeño de que haya recaudación, superávit. aún fuese en un contexto, como he dicho, que no es el más adecuado, que es un contexto inflacionario. Esto es una conferencia económica. No, sí, yo voy a mandar la Toma factura papel y del programa. Mire, El programa, sí. A usted, no, don Guaracuya, Luis, a pero- nombre de él. A Dari, A Dari. nombre de él. ¿Por qué? Pensé que íbamos a hablar del aniversario Sí. del ajusticiamiento de Trujillo. Creo que el elemento, ustedes comenzaron hablando Sí. de ese tema, yo creo que la noticia más relevante de hoy en día, aparte de esa noticia histórica, es las elecciones de ayer de Colombia. Sí, eso te iba a preguntar. Eso tiene un impacto No, y muy claro, importante hablámosla de eso. en la ¿Y región. por qué? Y nos hemos quedado ¿Y por entonces qué en una- Domínguez Brito? No, en una consulta... Recuerda de Guaracuya que este es un país, lamentablemente, de gente que no lee. Lamentablemente. Por eso yo hablaba ahorita que los elementos audiovisuales han ganado mucho espacio porque sirven de orientación. La gente no lee libros, sino que ve documentales o escucha. Entonces, este tipo de programa no puede ser simplemente para uno, tiene que ser también pedagógico. Nosotros hemos dado una clase aquí, que ha aprendido cosas nuevas. Muchas gracias por... No, es que es así. Nosotros hemos hoy enseñado cosas. Hay mucha gente en su casa que dice, oye, eso es así. Y además, Guaroquillo se ve en este país, a él lo ven como un técnico de la nación. Claro, A usted no te ve, aunque tú perteneces al PLD, pero no, a su aquí la gente, estructura, la ciudadanía no te pero ve no, como la gente político. no te digiere a ti como un político, de ventana, caravana. de caravana, Si tú de quieres, bandera. Pues muchísimas gracias. Si tú A quieres, no ti vaya, se te ve claro. como un si hombre tú de quieres no vaya a nación. caravana, no vaya a eso. No, y se ve como un hombre de nación, No vaya a eso. Que Cuando no te se inviten por una contamine. caravana, yo no voy. Yo estoy haciendo mi trabajo aquí. un hombre de consulta de la nación. Muchas Porque no gracias. tiene, entonces la pregunta es eso, ¿por qué Domínguez Brito? Y un pequeño análisis muy breve, ya en el poco tiempo que nos queda, del escenario que planteamos aquí, que planteaba Nilsa, sobre lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Qué tanto nosotros se puede extrapolar a la región Verse en el espejo. Pues lo que ocurre? A ver, la primero, ¿por qué Francisco? Sí. Yo creo que Francisco representa en este momento las aspiraciones que podemos tener los que militamos en el Partido de la Liberación Dominicana, pero también una parte de la sociedad
en los atributos que debe tener un candidato en el próximo proceso electoral. Primero, un comportamiento ético intachable. Yo creo que eso le es reconocido incluso por los opositores más importantes de nuestra organización, reconocen ese comportamiento en Francisco Domínguez Brito. Lo segundo es que Francisco Domínguez Brito tiene un programa para este país que está articulado en 5 ejes. Y a su vez, este programa podemos llamar el programa de esperanza, porque todos los ejes comienzan con E. Primero, un comportamiento ético. Segundo, un tema concerniente a profundizar las políticas que nos lleven a tener mayor niveles de equidad. Tercero, una apuesta importante por la educación, sobre todo la educación inclusiva, que es un tipo de educación que va más allá de solamente tener cobertura, implica que ningún niño quede excluido prácticamente desde la primera infancia. Luego estamos hablando de la economía. La economía quiere decir que es una economía que tiene que ir dirigida al bienestar de las personas, ¿no? No solo podemos quedarnos ya en los mayores indicadores, los indicadores macroeconómicos, tenemos que incorporar los indicadores de bienestar de la gente. Y finalmente el entorno incluye toda la parte de seguridad ciudadana, toda la parte de salud, toda la parte ambiental que necesita. Hay que recordar que este es un país que es compartido, la isla, con otro estado. ¿Ustedes saben cuánto es la población que tiene esta isla cada año? Díganme un número. ¿La? La isla de Santo Domingo. ¿Cuál es la población? No, ¿a qué se La refiere? isla La completa. completa. Debe rondar por los 24 millones. Ay, mi Son madre. 30 millones de personas cada año. Sí. Porque hay que sumarle los 6,5 millones que viene a viene República a Dominicana más el Yo dije millón de 24 personas. para los 6, no, usted 30. tiene 30 millones. Estamos hablando de una isla de 30 millones. ¿Cuántas personas hemos hecho conciencia que vivimos en una isla con 30 millones de personas? No. Muy poca. Entonces, eso impacta en todos los recursos, incluyendo la parte ambiental, pero también en la calidad de vida de las personas. Y creo que la candidatura de Francisco en este sentido representa propuestas de políticas muy claras para mejorar ese entorno que cada día es más hostil y cada vez es más complicado desde el punto de vista de la sobrevivencia humana. Estamos hablando desde el cambio climático hasta el tema de la degradación de las montañas o el tema de las aguas. Yo creo que esos son temas que tenemos que prestarle toda la atención posible. Y finalmente, lo de Colombia? Lo de Colombia no se puede extrapolar directamente a otras sociedades, y menos a la de la República Dominicana, pero sí hay lecciones a aprender. Y esas lecciones vienen dadas por la historia. Cada vez que hay crisis profundas tenemos cambios importantes en el liderazgo. No solo la crisis de ahora, provocada por la pandemia, y que se ha sumado la intervención de Rusia a Ucrania, sino la crisis del año 2008 o la crisis del 29 previa a la del año 2008. Siempre genera cambios importantes. Las dictaduras de los años 30 vienen precedidas de la crisis del 29, fundamentalmente. Entonces, cuando hay crisis profundas en las sociedades, que va más allá de lo económico, que afecta a lo político y que afecta a la escala de valores, vamos a tener siempre la búsqueda por parte de la sociedad de determinados mesías, entre comillas, a los que probablemente sale mucho más cara la solución del problema que el propio problema. Entonces, lo de Colombia hay que marcarlo en ese contexto. Colombia lo que está en la búsqueda de un liderazgo no tradicional de los políticos tradicionales. El caso de Petro es un poco más complicado, porque Petro es un hombre que tiene más de 30 años de participación política activa. Sí, que no es outsider, sin embargo, sí desde el punto de vista de la élite tradicional política colombiana. Entonces yo creo que nosotros tenemos que marcar esto como parte de la respuesta que da la sociedad colombiana a la búsqueda de un liderazgo que pueda enfrentar una crisis importante que vive. Cada uno con sus características específicas, porque cada país tiene una realidad diferente. Pero es el fenómeno que se va dando en los diferentes países de América Latina. Cada uno es que tienen características. En el mundo, en la Unión Europea ocurrió lo mismo. Bueno, pero nosotros nos enmarcamos en la visión de América Latina porque es lo más, claro, lo más cercano. Pero quiero decirte que en el mundo y en Estados Unidos, Trump fue la respuesta a la crisis del 2008. Eso es Donald Trump.
Esa es la respuesta a la crisis del 2008. Y en la Unión Europea prácticamente todos los gobiernos que eran de partidos progresistas o partidos socialistas previo a la crisis del 2008 terminaron siendo totalmente cambiados. Entonces, eso ocurre siempre que hay crisis. Evidentemente que en República Dominicana es una llamada de atención. Ya tuvimos un cambio. Exacto. Perdón, ya tuvimos un cambio. Y ese cambio no necesariamente ha sido para mejor, porque esa es la parte que luego viene. No necesariamente podemos prever cuál va a ser el resultado. Pero eso Sí, también ha habido un cambio, pero dentro de lo tradicional. No es nada fuera no de es lo... un cambio rupturista. Exactamente. No hemos establecido rupturas en República Dominicana, ni veo una ruptura en el liderazgo en el corto plazo. Usted tiene que arrancar y irse a reunirse ahora con el PLD para, antes de terminar, las partes de lo que pasó en Colombia. Estoy seguro que ustedes están reunidos ahorita a ver qué estrategia seguir. No, bueno, tenemos observadores en Colombia, o sea, tenemos observadores en Colombia. Bueno, estuvo Tommy Galán, Cuando lleguen, estuvo Julio comiencen a César analizar Valentín, ustedes. estuvieron Claro, en Colombia claro, como parte de... Claro, Qué bien Julio César tenerlo es por el aquí. secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Liberación Dominicana. Y Bueno, Cuya, muchas gracias. participamos. Muchas gracias. Siempre interesante, siempre pedagógico sus intervenciones y espero Un funcionario ahí ven, un funcionario Muchísimas honesto, un gracias. Que vuelva funcionario pronto. decente. que Muchas vuelva gracias. pronto. Vale. A ustedes vamos a una pausa.